Aprendiendo Excel en 20 pasos nivel básico. Es un videotutorial 100% práctico que emplea el menor tecnicismo posible para que cualquier persona que desee utilizar esta herramienta lo entienda y aprenda de una forma rápida e intuitiva. Si creías que Excel era complicado de utilizar, este curso es para ti. 20 pasos, 20 posibles nuevos conocimientos y una herramienta tecnológica formarán parte de tu aprendizaje. Los 20 pasos para aprender Excel nivel básico están enunciados en este contenido, por lo que si consideras que ya dominas o sabes estos temas, puedes optar por un nivel más avanzado y saltarte este video tutorial. Estos 20 pequeños temas se desarrollarán a continuación. Paso número 1. Configuración regional y aplicando conocimientos previos. Es muy importante tener configurado adecuadamente en nuestra computadora o dispositivo la región, el formato de fecha, de moneda, entre otras cosas, ya que Excel toma de ahí esos datos para representar la información y muchas veces no es lo que queremos representar. Por ejemplo, pone un símbolo de moneda diferente al de pesos o el separador de miles lo pone como punto. Adicionalmente a esto veremos que sin duda alguna ya cuentas con conocimientos previos que te ayudarán a entender más rápidamente Excel. Solo hay que entrelazar lo previo con lo nuevo. Paso número 2. ¿Qué es columna, fila, celda y rango? Así como aprendimos en Word qué es un párrafo, un título, una palabra, justificar, centrar, etc., en Excel también es necesario saber estos términos de columna, fila, celda y rango, y además su funcionamiento, qué representan y las operaciones que se puedan realizar entre ellos. Paso número 3. ¿Qué es un libro y qué es una hoja? Excel es una herramienta especializada para realizar cálculos, es decir, trabaja con números y fórmulas, y la manera de presentarlos es a través de una matriz que viene siendo una tabla compuesta por filas y columnas. El producto final es un libro y se le conoce como libro al conjunto de hojas de Excel que pueden ser una o varias. En otras palabras, un archivo hecho en Excel es un libro, al igual que un archivo realizado en Word es un documento. Entonces, un libro viene siendo como un contenedor de hojas de cálculo. Paso número 4. Seleccionar celda, columna, fila y rango. Cuando seleccionamos una parte de nuestro documento en Word, ya sea un párrafo, una línea, palabra o todo el documento, es para algo. Obviamente es para borrarlo, aplicarle formato, corregirlo, etc. Igualmente sucede en Excel, solo que aquí se seleccionan o es una celda, o es toda una fila, o es toda una columna o un rango de celdas. Más adelante vamos a ver que un rango es un grupo de celdas y se hace de igual manera como en Word usando el mouse. Paso número 5. Navegar en una hoja. Se refiere a moverse en el documento de Excel, ya que está conformado por un número finito de líneas y columnas, lo que conforman también un número finito de celdas. Es conveniente saber desplazarse entre las celdas, moverse de un punto a otro para no perderse, así como saber conmutar entre las diferentes hojas que conforman el libro. Paso número 6. Límite de una página. Se verá el concepto de página pero impresa. ¿Cómo identificar visualmente esos límites para organizar nuestra información y que ésta quepa en una hoja o en su defecto pasarla a la otra? Si uno solo va a compartir digitalmente el archivo no tiene mayor relevancia, pero si el documento se va a imprimir es de vital importancia dominar este sencillo aspecto. Paso número 7. Aplicar valores predeterminados a toda la hoja.
Como ya se dijo, Excel es especialista en números, entonces pensemos así. Como Excel es una gran hoja de cálculo tan grande como una cancha de básquetbol, es conveniente en muchos casos aplicar valores generales a utilizar en toda la hoja, como lo es el tipo de letra o el número o el color de la letra o la fuente, etcétera, con la finalidad de hacer más rápido el trabajo y tener una visualización más exacta del producto final. En el punto número 8, que es introducir texto y número, aquí pareciera algo simple, pues nada más se trata de introducir información en una hoja de cálculo como lo es Excel. Y es que lo es decir, es simple, pero muchas veces como principiantes puede más el temor a lo nuevo que al acto mismo de solo insertar información. Pero esto muchas veces se debe al pequeño comportamiento un poco diferente a lo que es un procesador de textos. Y en la mayoría de las veces lo hacemos como si lo fuera y no lo es. El texto y los números se introducen en celdas. Para el texto se escribe igual que en Word. Para los números solo se teclean sin signos, sin comas, solo el punto decimal si es que lleva decimales. Paso número 9. Borrar y editar contenido. Al principio, esta práctica de borrar y editar lo que escribimos en Excel va a ser constante y a veces veremos un comportamiento de la información que no estamos acostumbrados a ver, como lo es que el contenido tecleado en una celda no se ve completo y esto nos hace borrarlo y volverlo a escribir, siendo el resultado el mismo. Y para editar, en vez de corregir o agregar información, solemos reescribir de nuevo todo, pues no estamos acostumbrados a trabajar en celdas. En el punto número 10, cambiar el ancho de la fila y la columna. Excel trae por default un ancho de columna y una altura de fila predeterminado y en su mayoría se acopla a cualquier trabajo. Sin embargo, siempre se suelen modificar estos valores, pues tenemos que ajustarnos a un formato o por simple diseño o presentación. Es importante saber cambiar estos valores, pues con esto se solucionan la mayoría de los problemas de visualización de contenido de celdas. Paso número 11. Autocompletar. Excel es inteligente y una forma de demostrarlo es el autollenado de series. A veces si queremos enumerar del 1 al 50 o más podemos cometer errores y saltarnos un número o repetirlo con el llenado. Con el llenado automático se solucionan estos problemas. También podemos escribir los días de la semana o el nombre de los meses. Al posicionarse en una celda, esta se marca mediante un rectángulo que la hace resaltar, indicando que es la celda activa. También en el lado izquierdo inferior de la celda, no es el lado izquierdo, es el lado derecho inferior de la celda, se dibuja un cuadro pequeño al cual se le denomina asa. Es el asa de la celda y gracias a ella podemos rellenar celdas que Excel inteligentemente determina con base a uno o varios valores previos. Paso número 12. Ajustar texto y combinar celdas. Ajustar texto se utiliza mayormente para mostrar el contenido de una celda que normalmente no se ve. Combinar celdas se usa mayormente para centrar el contenido en varias celdas o lo que se escriba sea distribuido en varias celdas. Paso número 13. Operadores matemáticos básicos. Lo fuerte de Excel son las operaciones, los cálculos y las fórmulas. Para ello es conveniente conocer los operadores matemáticos básicos para realizar dichos cálculos, es decir, los símbolos especiales que se utilizan en Excel para realizar suma, resta, multiplicación y división. Paso número 14. Introduciendo fórmulas. Hay dos maneras de introducir fórmulas en Excel.
Una es usando las herramientas, es decir, a través de iconos, y la otra de forma manual. Es conveniente usar la fórmula manual en un principio para entender cómo trabaja Excel, y hay un símbolo especial que le indica a Excel que lo que se va a introducir es una fórmula, que no es un texto y que tampoco es un y que tampoco es solo un número. Paso número 15, autosuma. Una de las herramientas usadas en Excel es la autosuma. Cuando uno tiene varias celdas que sumar, es conveniente usar esta herramienta o este icono, pues es más rápido y preciso sin error al escribir la operación. Paso número 16, aplicando formato a celdas. Al igual que en Word, es necesario aplicar formato para mejorar la apariencia de nuestro trabajo o resaltar algo que queremos. Mayormente las herramientas que se suelen utilizar en Word para aplicar formato al texto son las mismas que en Excel, como son el tamaño de la letra, alineado del texto, color, tipo de letra, etc. Paso número 17, aplicando formato a tablas. El concepto de tablas se cristaliza o se es visible cuando ya se aplica un formato a un segmento de la hoja de cálculo, o es decir, a un rango. Esto, al igual que el formato de celdas, le dará la apariencia y presentación final a nuestro trabajo. Aquí tiene que ver más con los colores de las celdas, como es el fondo, líneas, tamaño, etc. Paso número 18, formato condicional. Casi no se suele usar por personas que no dependen de Excel como herramienta principal en sus trabajos, pero existe y es muy práctico. Este formato condicional es casi lo mismo que el formato manual aplicado a celdas, es decir, cuando se le aplica color, tipo de letra, tamaño, contenido, etc. Pero se pone en automático si se cumple o no una condición, como por ejemplo que el contenido de una celda se ponga de color diferente si su valor es 0 o menor que 0, para representar números negativos. Esto como ejemplo. Paso número 19, quitar y poner la cuadrícula. Cuando uno abre Excel para comenzar a trabajar, lo que ve es la cuadrícula de la hoja de cálculo activa. Estas líneas horizontales y verticales forman la hoja de cálculo y se encuentran en un tono opaco pero visibles. Son como guías. Dichas líneas no se imprimen, sin embargo, si uno quiere quitarlas para que no se vean, es posible hacerlo. En algunas ocasiones las quitamos por accidente y luego no sabemos cómo ponerlas, y esto puede dificultar seguir haciendo nuestro trabajo. Paso número 20 y último, insertar imagen y crear gráfica. Si se requiere insertar una imagen como un logotipo o fotografía, se hace de la misma manera que en Word. Ahora, para generar una gráfica de acuerdo a datos en nuestra hoja de cálculo, es posible hacerlo con tan solo dar un par de clics.